dudabas o contestabas mal, era como que pues, como que ya no pasaste, Sí. ¿no? Y era como que chin, no puede pasar esto. Entonces yo creo que es lo más complicado, ¿no? El definir qué es la historia, cómo la ves tú y sobre todo cómo la vas a transmitir a todo el público o al área donde te vas a enfocar. Solamente voy a preguntar quién viene de prepa y quién viene de CCH. Levantamos la mano y cuando dijo CCH todos así, bueno, ¿qué pasó aquí? Se quedó callado, dice, entonces ya sé a quién le voy a exigir más, porque yo sé que son los que saben investigar, son los que saben analizar y saben argumentar. El saber redactar y argumentar es muy importante porque ya sea un trabajo en escrito o que estés en un debate, el maestro te dice, argumenta, pero nunca dudes. Sabes que es una carrera de lectura. Es que nadie nos habla del tema de la censura en la historia, nadie nos habla de la historia de la televisión, porque no hacen una materia o un plan de estudios donde tengan que ver esa parte de la historia. Vas a estudiar historia, te vas a morir de hambre. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de CCHeros como tú. Este programa hecho para ti que estás por ejercer tu pase reglamentado. Y también, si estás en primer semestre, para que vayas visualizándote, vayas investigando, ¿por qué no? ¿Qué carrera vas a estudiar? Ya lo hemos hablado, a veces influye mucho la familia, a veces influyen mucho los amigos, o también puede pasar que alguna maestra o maestro influye también en esta decisión. Traemos la idea de estudiar comunicación, psicología, pedagogía, y es aquí, en el colegio, donde cambias completamente de decisión y te saltas a ciertas áreas, físico-matemáticas o viceversa. Bueno, pues vamos a hablar un poco de eso. Hoy, en este episodio más, vamos a hablar sobre la licenciatura de Historia. Pero como lo hemos dicho, desde otro enfoque, lo que no nos dicen de la licenciatura en Historia. ¿Por qué nuestra invitada eligió estudiar Historia? ¿Qué es lo difícil de la licenciatura? ¿Qué tips nos da desde el momento en que pisa la facultad? ¿Qué recomendaciones nos puede dar para hacer su servicio social? Y también, si hacer o no las prácticas profesionales. ¿Cuál es el campo laboral? ¿Cuánto percibe un historiador o una historiadora? ¿Qué ventajas hay? ¿Qué oportunidades hay en nuestro país para alguien que estudia historia? ¿Y por qué no? ¿Por qué es importante estudiar historia? Y hoy por hoy, ¿no? Que estamos en un momento crucial histórico en nuestro país. Bueno, pues voy a presentarles, tengo el gusto de tener aquí con nosotros en CCHeros como tú a la licenciada Pamela Terrones Fuentes. Ella, como los demás, es egresada orgullosamente del CCH Vallejo de la generación 2011. Ella participa participa, ahorita nos lo va a aclarar, como promotora académica en el Departamento de Psicopedagogía, así como voluntaria en ferias realizadas por la DEGUAE, como la Feria de Útiles, del Empleo y al Encuentro de Mañana, que ese es muy importante, ¿no? Recientemente pasó. Y los de primer, segundo semestre, tercer semestre, bueno, no lo dejen pasar para el siguiente año. Ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Historia y su campo de estudio es la historia contemporánea y la historia de la televisión en México. Interesante. Trabajó en proyectos en museos como el MIDE y en el Archivo General de la Nación en el área de investigación. Durante la pandemia, coordinó el Archivo de Colombia en el proyecto Crónica de una pandemia. Hoy trabaja como docente de la materia de Historia Universal 3 en la Escuela Nacional Preparatoria 5 y en nuestro plantel Vallejo, en el Departamento de Psicopedagogía. También apoya en el proyecto Neuronautas, dando difusión a temas de historia. Así que, pues recibámosla con un aplauso, ¿no? Ustedes desde casa. Pamela, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por invitarme a todo esto. Es muy emocionante toda la entrevista. Pues muchas gracias por aceptar. Aquí vamos a estar platicando en este ratito que sea significativo para todos los chicos, para las chicas. Y también, ¿no? ¿Por qué no? Los que están, incluso por ahí nos han escrito chicos que están en secundaria, ¿no? Que están interesados en ingresar al CCH de cualquier plantel, pero para que vayan visualizando, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de entrar a un bachillerato de la universidad?
para que no vayan a hacer otro camino o a hacer un examen cuando estudien en otra institución fuera. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Qué significa para ti, Pame, el Colegio de Ciencias y Humanidades? Pues es una etapa muy importante en mi vida porque cambió mucho mi forma de ser y mi forma de pensar. Desde que entré tuve buenos amigos que hoy a la fecha no los frecuento mucho, pero pues que hablo con ellos. En el caso del departamento de psicopedagogía, el conocer también alumnos de otros semestres y de otras generaciones me permitió también que fueran mis amigos y que para mí sean como mi segunda familia, ¿no? Siempre lo he dicho. Entonces es todo, ¿no? Ahorita que hemos estado platicando en varios episodios, ¿de qué significa para el TCCH? Siempre hacemos esa pregunta porque es aquí cuando deciden los que son parte de esta comunidad el rumbo que van a tomar sus vidas. Sí, como lo hemos mencionado, influye papá, influye mamá, influye la familia, pero la decisión es de cada uno de los estudiantes. ¿Cuál crees o en qué momento de tu vida CCHera tú elegiste estudiar historia? Pues esa fue una decisión que tomé desde que entré a CCH. Yo antes de elegir la opción para ingresar a bachillerato, pues una profesora en la secundaria nos decía, ¿por qué no eligen una carrera y vean en dónde se estudia y ya de ahí ven qué bachillerato se apega a este modelo? Entonces, en charla con mis papás, un día me dijeron, es que tú eres muy curiosa y te gusta saber el porqué de las cosas. Cosa que sí, ¿no? Siempre preguntaba de todo y luego todos se me quedaban viendo con cara de, ¿por qué lo preguntas? Entonces, uno de mis primos que también fue egresado de aquí, me contó en un momento, ¿qué te gusta a ti? Luego, pues me gusta la historia, quiero aprender más sobre el área y pues no sé, luego siempre he sido muy curiosa en ese aspecto. Entonces me dijo, pues el CCH es para ti, ¿no? Así de buenas a primeras todavía me dijo, prepa, te conviene, pero para mí CCH. Y Vallejo porque pues yo estudié ahí. Entonces ya cuando elegí opción para hacer el examen de bachillerato y que fue primero Vallejo, fue lo primerito. Sí. Muchas veces he escuchado que dicen, no es que yo metí prepa 9. No, yo cambié y dije, no, yo voy para CCH Vallejo. Derechito, Vallejo. Derecho, no me importa. Y entré a Vallejo, pues dije, bueno, ya quiero escoger el área de historia y pues durante mi trayecto en bachillerato voy a perfeccionar esto o tal vez cambie, cosa que nunca pasó. Sabía que quería historia, conocí a maestros de historia aquí en bachillerato que fueron buenísimos, entonces dije, pues ni dudarlo, historia es lo mío y pues aquí estoy, ¿no? ¿Cómo definirías la historia? Desde Pamela, no como de acuerdo a Pearson, de acuerdo, no. Pues para mí es el que entiendas tu presente, ¿no? A partir del pasado. Es algo que siempre le digo a mis alumnos o a la gente que conozco. No es que nadie de un momento a otro se levantara y dijera voy a hacer una revolución, no. Tuvo que haber algo porque se iniciara esta revolución o este cambio y cómo nos afecta en el presente. Entonces, por ejemplo, ahorita con todo esto de Palestina e Israel, dije, bueno, ¿quieres entender el por qué? Ah, bueno, pues aquí tienes la historia y aquí te va a dar a entender muchísimas cosas, ¿no? Entonces, para mí eso es la historia, el entender tu pasado y también para comprender tu presente. Y sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿no? El año que entra, como bien lo saben, pues tenemos elecciones en México y a veces hay que comprender la historia para, sobre todo, saber tomar decisiones desde la parte razonable y reflexiva, no desde la emoción. Y vamos a ir abordando un poco todos estos elementos de la historia, porque a veces creo, no sé, tú me dirás, pero creo o tengo la percepción, y muchos tenemos la percepción de que la historia es aburrida. Bueno, para mí no, pero en general, como alumnos, ¿no? Que la historia es aburrida o de que no me va a servir, o incluso en el ámbito laboral la historia está menospreciada, ¿no? Entonces, gana más un futbolista que un profesionista, gana más un deportista. Bueno, lo vamos a hablar aquí también. ¿Por qué la importancia de la historia? ¿Y por qué estudiarla? Algo debe de haber, el arroz negro siempre está. ¿Qué es lo difícil de la historia, Pame? Ay, pues yo creo que el que tengas tu propio concepto, tu propia percepción de la historia,
Cuando entré yo a la carrera tenía profesores que te decían, es que desde aquí tú tienes que ir creando esta construcción de la historia a partir de tu perspectiva. Hay una parte que nosotros le llamamos corrientes historiográficas, positivismo, marxismo, materialismo histórico, entre otras, que a lo mejor se van a pegar con esa idea, pero tú dices, bueno, es que a lo mejor no me apego tanto con esta idea, pero también con la otra idea de historiografía. Entonces, muchos se nos hizo raro como broma, pero al mismo tiempo eran muchas anécdotas que al momento de realizar el examen profesional, siempre un sinodal te iba a decir, bueno, para ti, ¿qué es la historia? Entonces, si dudabas o contestabas mal, era como que pues, como que ya no pasaste, ¿no? Y era como que, chin, no puede pasar esto. Entonces yo creo que es lo más complicado, ¿no? El definir qué es la historia, cómo la ves tú y sobre todo cómo la vas a transmitir a todo el público o al área donde te vas a enfocar, ¿no? ¿La historia es difícil? ¿Complicada? Para mí no. Al contrario, te abre una mentalidad. A lo mejor hay diferentes autores que sí la hacen un poquito complicada, pero hay otros como que te ayudan a entenderlo un poquito más. Entonces, desde mi punto de vista, no es complicada la historia. ¿Por qué elegiste la facultad en donde estudiaste y no las otras sedes? Fue algo entre curioso y entre divertido porque, bueno, yo estando como promotor en el departamento de psicopedagogía, pues escuchaba todas estas charlas de las profesoras que daban a todos los grupos y lo primero que te decían, ve la distancia. Entonces, tenía la opción de FES Acatlán o Filosofía y Letras. Y dije, bueno, desde donde yo vivo la distancia es la misma, 1 hora y media, 2 horas, pues dije, esa la voy a descartar. Hubo un lapso en que hubo una feria aquí de orientación vocacional y vinieron estudiantes de FES y facultades. Me acerqué a hablar con ellos, muy amables en este caso, y les dije, es que me interesa historia, pero no sé en dónde estudiarlo, si en Filosofía y Letras o en FES Acatlán. Y me enseñaron los planes de estudio. Me dijeron, bueno, es que el de Acatlán a lo mejor sí es un poquito más cerrado, pero te enseña otras cosas, y Filosofía y Letras es más abierto. Entonces me decidí por el plan de estudios. En el caso de Filosofía y Letras, nosotros nos vamos por área de conocimiento, que es abordar la historia desde historia universal, puede ser Edad Media, contemporánea, Renacimiento, igual en Historia de México, cosa que a mí me llamaba la atención. Decía, bueno, yo pensaba que el historiador era algo general, universal y de México, y ya de ahí tú partías de eso, pero no, el tener un conocimiento general, al igual que en otras carreras, pues ya te ayuda a entender un poco tu área de especialización o tu área de enfoque, cosa que me llamó muchísimo la atención en la facultad. En comparación con el otro plan de estudios. Exactamente. Entonces dije, me voy allá y vamos a ver qué pasa, ¿no? Muy bien. Cuando llegas en tu primer día, ¿no? Eliges la sede, ¿qué haces? ¿Qué les recomiendas a los chavos desde que pisan la facultad? En este caso, filosofía. Pues número 1, entras a veces muy indeciso porque no ubicas los salones. La verdad es que en nuestra carrera, el coordinador de esa carrera, que fue mi profesor también en la facultad, nos enseñó un mapa del plantel, nos decía cómo estaba dividido los salones por piso y cómo llegar, inclusive para llegar al anexo de la facultad, que es como otra travesía más, porque está atrásito del estadio y tú te quedas así como que, pues, no me cuadra aquí, ¿qué pasó, no? Sí. Entonces, el primer día que yo entré, yo creo que iba muy emocionada y al mismo tiempo nerviosa, porque no sabía cómo iban a ser mis maestros, no sabía quiénes iban a ser mis compañeros. A lo mejor conocía uno que otro porque también era egresado de aquí, de Vallejo, pero de ahí en fuera el que entre seguro, ¿no? Sabes que es algo nuevo, es normal los nervios, pero pues no pasa nada. Y ese día tuve maestros que fueron muy abiertos, que te preguntaban tu nombre completo, por qué historia y si eras egresado de prepa o CCH o de alguien externo. Cosa que me llamaba mucho la atención hasta que uno de los profesores nos dijo, bueno, no voy a preguntar cada quien de dónde vino, solamente voy a preguntar quién viene de prepa y quién viene de CCH. Levantamos la mano y cuando dijo CCH todos así, bueno, ¿qué pasó aquí? Se quedó callado, decía, entonces ya sé a quién le voy a exigir más, porque yo sé que son los que saben investigar, son los que saben analizar y saben argumentar.
Y pues volteé a ver a los de prepa con cara de, bueno, nosotros, bien, gracias. Entonces, pues me motivó también, ¿no? Entras como que, wow, dices que eres de CCH y ya los maestros te ubican, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo es tener la responsabilidad, ¿no? De demostrar todo lo que adquiriste aquí. Aquí en el CCH, ¿qué te ayudó? Más bien, ¿qué te ayudó el CCH para tomar decisiones sólidas en la licenciatura en el aspecto de la historia? Pues, número uno, el investigar antes de decidir, ¿no? Muchas veces investigamos y a lo mejor seguimos indecisos, pero pues es fundamental en el área de historia. Dos, el saber redactar y argumentar es muy importante porque ya sea un trabajo en escrito o que estés en un debate, el maestro te dice argumenta, pero nunca dudes. Entonces, no sé si sea mi tramo nada más, o sea, de otros historiadores que estudiaron en la facultad, pero yo tenía un profesor que si decías yo creo, se quedaba callado, te volteaba a ver y tú, creo que dije algo que no. Y dice, ¿crees? Y yo, o todo sí o no. Dice, no, aquí nadie cree nada, ¿no? Es tu argumento, si es válido bien y si no, ni modo, ¿no? Ya te equivocaste, entonces busca una manera de arreglar ese error y pues tienes todo en las manos. Pero yo creo que también el saber hablar aquí en CCH, tuve maestros que te ponían a exponer y era como que no voltees al pizarrón, no leas tu cuaderno, ten cuidado con que leas en el cuaderno. Y era como que, bueno, si volteabas a ver al pizarrón, ya como que volteaba a verte el maestro y empezaba a preguntarte más cosas y te ponías nervioso. Entonces, la facilidad de palabra, también en el área de psicopedagogía, ya había un momento en que te ponían a dar pláticas y te decían, no te pongas nervioso o no te pongas nerviosa, tú di la información, si alguien te pregunta, contesta, y de ahí en fuera, pues, segura de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, es lo que te ayuda también el estudiar aquí. ¿En qué momento del CCH tú ya dices, ¿no? Yo ya venía con la historia programada, pero ¿hubo alguna maestra, algún maestro que te dirigió y te dijo, sí, tú te confirmo, vas para historia? O que te haya hecho tambalear en algún momento del CCH, hiciste como que no, creo que me voy hacia otra área. Pues no hubo nadie que me hiciera tambalear ni que me dijera si era bueno o malo en historia, pero sí me hicieron dudar que sí, a lo mejor no me interesaba tanto la historia y no fue un maestro, fue de hecho en el departamento de psicopedagogía. ¿Por las pruebas o por qué fue? Porque ves el lado psicológico y pedagógico. Okay. Entonces, el ver a las maestras cuando decían es que tengo que ayudar a tal alumno desde la psicología o pedagogía, era lo que yo decía, pues es que también me gusta y me llama la atención, ¿no? El ayudar al otro, por ejemplo, recibir a toda una generación que ingresa a Vallejo y que egresa a Vallejo, es como que los vas acompañando. Sí. Entonces, como que sí hubo un momento en que dije, pues pedagogía no suena tan mal, entonces pues como que sí me llama la atención y empecé como que a investigar, pero sí dudé mucho, ¿no? En el perfil y todo, dije, bueno, es que, ¿por qué estoy dudando si yo ya estoy segura de dónde estoy? Entonces, en una materia de aquí que se da, que se llama Teoría de la Historia, lo curioso es que en el grupo eran la mayoría hombres y solamente creo que habíamos 2 o 3 mujeres. Y pues dije, ¿qué hacemos aquí, no? Y los veía ellos argumentar y todo, dije, yo creo que no sirvo para esto. Y ya como que decía como que pedagogía sí es lo mío. Hasta que en un día argumentando la maestra me dijo, es que eres buena en esto, ¿no? Y tú vas perfilada, no te fijes en los demás, sino que enfócate en lo que tú eres y en lo que vales, ¿no? ¿Qué vas a desarrollar? ¿Cómo lo vas a desarrollar? Y si te sirve para ser mejor en tu profesión, adelante. Pero yo creo que fue en esos lapsos donde dudé. Pero te fuiste hacia la historia, ¿no? Me fui a historia, dije, no me importa, ¿no? Vámonos a historia. Y además que yo siempre se los he dicho tanto a alumnos y a personas en general, si algo te apasiona, nunca vas a ver algo que te aburra, ¿no? Van a haber momentos en donde digas, ya leí esto miles de veces y no encuentro nada nuevo, y de un momento a otro aparece y te empiezas a emocionar como si hubieras hecho el descubrimiento del año, ¿no? Cuando a lo mejor es muy mínimo lo que habías hecho. Claro. En la facultad, Pame, ya tienes estas bases sólidas que te da el Colegio de Ciencias y Humanidades, pero siempre, o hasta el momento, sí hay asignaturas, nuestros invitados nos han dicho, sí, tuve alguna.
¿Será tu caso? Materias que de plano dices, ay, ¿para qué me va a servir? O esta no me costó trabajo. Definitiva, sea por el contenido o sea incluso también por la didáctica de la maestra o del maestro en su momento. Sí hubo una que dije, ¿por qué la metí? Y me arrepentí yo creo que toda mi carrera y hasta terminar. Era una sobre Renacimiento. Me acuerdo que el maestro venía de España y era como que entregaba mis trabajos y me decía, es que está mal, mejóralo. Y yo, pero ¿cómo lo voy a mejorar, no? Y consultaba a otros maestros, a mis compañeros, le digo, oye, tengo que entregar este trabajo, ¿lo puedes revisar a ver cómo está? Y me decían, es que está bien. Y lo entregaba con toda la seguridad del mundo, como que diciendo, ahora sí, tengo que sacar el 10. Y no, otra vez, está mal tu trabajo. Y yo, bueno, pues, ¿qué quiere, no? Sí. Y hubo un lapso en donde dije, bueno, es Renacimiento, o sea, ¿quién le interesa, no? Es como que el lado raro de la historia, entonces, ¿quién le interesa? Y fue donde dije, no, o sea, ¿por qué me metí aquí? Ya después, con otros profesores que daban en la misma área de conocimiento, dije, ah, no, ya vi la importancia del Renacimiento y ya lo entendí. Pero este maestro como que de plano fue del momento más pésimo que tuve en la carrera. ¿Cómo lo superaste? Pues una, con el apoyo de mis compañeros, dos, con el apoyo de mis profesores. La verdad es que lo que agradezco muchísimo de la facultad es que tuve profesores que fueron excelentes en cuanto a conocimientos y en cuanto a apoyo. Yo todavía me acuerdo que cuando tenía esa duda, uno de estos profesores sí me regañó y fue así como que, a ver, si no estuvieras lista o preparada para ser historiadora, no estarías aquí, ¿no? Y volteaba a ver a mis compañeros, dice, no eres de las que les gusta ir a buscar libros y quedárselos, ni de las que venden y regalan copias a por mayor. Tienes que trabajar en algunos detalles, y me dijo algo que siempre he dicho, ¿no? No compitas con los demás. La competencia aquí en la carrera es contigo misma. Si tienes errores y tienes que mejorar en áreas, es por ti. No porque digas, es que el compañero de al lado argumenta muchísimo mejor que yo y yo no sé nada, ahí tú estás mal. Otra profesora que lo curioso es que ella da clases en CSH Sur de Historia Universal, fue mi profesora en la Facultad de Enseñanza de la Historia, que se llama Laura Favela. También me decía, eres buena para esto, igual yo te puedo ayudar en lo que tú necesites. Y a la fecha, ¿no? Algo curioso es que me titulé y ella me dijo, ya no me hables de usted, háblame de tú. Y yo así como que... Cuesta, ¿no? Así me cuesta, ¿no? ¿Cómo les digo? Pero pues tengo otros profesores que son más jóvenes y también saliendo del salón de clases podíamos hablar con ellos, era hablarle de tú, pero entrando al salón era de usted y con todo el respeto. Entonces, estos profesores, la verdad, marcaron mi carrera y a la fecha sigo reconociendo su trabajo, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto durante la carrera para alguien que elige estudiar historia? Uno, el que sabes que es una carrera de lectura obligatoria. Entonces, siempre cuando te piden información de la carrera dicen, ¿te gusta la lectura? Sí o no. Si no te gusta, entonces no va a ser para ti, ¿no? Porque es de mucho leer, es mucho analizar y la redacción, ¿no? Yo creo que es lo fundamental. Los maestros siempre son como que muy delicados en ese aspecto y te dicen, te puedo bajar puntos por tu mala ortografía o porque no tiene una coherencia, no se le entiende tu texto. Entonces, hay maestros que a lo mejor no te dicen, está mal tu argumentación o está mal tu investigación, pero hay otros que sí. Y te escriben unos comentarios que volteabas todas las hojas de tu trabajo y decías, bueno, ¿esto dónde tiene fin? ¿No? Es lo complicado de la carrera de la redacción. Pero la ventaja de ahorita de la facultad es que se están abriendo talleres de redacción y está dentro de las materias obligatorias que te hacen tomar, ¿no? Para evitar todo ese tipo de problemas. ¿Cómo fue tu desempeño escolar durante la licenciatura? ¿Hubo altibajos? Hay veces que es muy complicado o lo difícil, a lo mejor algo familiar, ¿cómo lo superaste? ¿Cuál es la parte más bonita de la licenciatura para quienes van a estudiar esta carrera? Cuéntanos un poco, Pablo. Pues dificultades sí, en cuanto a que entras y ves a compañeros que conocen más acerca del área y tú dices, bueno, yo también tengo los conocimientos, pero no tanto como lo que tienen ellos. Alguno de mis compañeros recuerdo que decían, no es que yo tengo familiares que estudiaron algo relacionado con la historia u otra carrera,
Y pues sí, los veías y hablaban y te argumentaban que tú decías, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Entonces, eso fue lo difícil al principio de la carrera, el buscar una manera de que no me afectara o no te afectara todo esto. Y pues bueno, también el darte cuenta que muchos entran a historia porque dicen es que pues está cerca de Ciudad Universitaria o es Ciudad Universitaria y por eso entré. Y otros no, pues es que no me dio el promedio para irme a Derecho o a Medicina. Y a mitad de semestre los salones repletos de alumnos pues quedan como a mitad, ¿no? Y en otras materias que se dan dentro de la carrera pues quedan como 20 personas, ¿no? Y volteas como que ¿qué pasó aquí? O es gente que duda de su carrera o es gente que de plano no querían esta carrera y pues dicen no sirvo para esto. Yo creo que fue lo difícil y lo hermoso es, pues bueno, yo creo que la mayor parte de mis amigos y yo concordamos con eso. Las primeras veces que entrabas a los archivos históricos y veías el documento en físico, decías, bueno, ya no es el libro, ya no es el autor, ya está aquí el documento. Y sobre todo que conoces a gente de otras universidades, de otras áreas. Por ejemplo, conozco a gente que se dedica a Edad Media, gente que se dedica al área cultural, y el que compartas información e inclusive te den apoyo es muy, muy bonito. ¿Cómo son tus búsquedas en la universidad desde que inicias hasta que terminas? Es decir, cuando llegas tienes las bases del CCH, pero ¿qué haces durante la licenciatura o qué te piden los maestros para que al finalizar tú ya cambies esa forma de investigar? Pues uno, que tengas la mente abierta. Sobre todo más cuando te enfocas a tu tema de tesis o de titulación, pues hay muchos temas que no se han investigado todavía. En mi caso, que fue historia de la televisión en México, le sufrí y le lloré porque era como que cambia los enfoques. Entonces, el lapso de investigar, el maestro te dice, genera tu propio documento, genera tu propio modelo de investigación para que saques un producto. Eso es lo que cambia. Obviamente partiendo de lo que tú sabes, ¿no? Cómo ir a investigar a una biblioteca. En el caso de archivos, pues ellos te enseñan, ¿no? Si vas, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, te dicen, está tal galería que se dedica a colonial, ¿no? Y todos los que iban para colonial ya sabían ni qué galería era. Siglo XX, pues a lo mejor sí es un poquito complicado porque hay archivos que a la fecha, y es lo sorprendente, todavía no se abren. Entonces, si corres con suerte, puede que esté abierto, o puede que te digan, está en inventario y a ver hasta cuándo lo abren. Y pues es en donde tú buscas una manera de generar tu conocimiento. Y algo que te mencionan muchísimo en la carrera es que puedes hacer historia oral. ¿Qué es esto? Pues entrevistar a otros sobre algún tema en específico, ¿no? ¿De qué depende un archivo que no esté abierto? ¿Es mero administrativo o qué será? Es administrativo y también por parte del INAI, que es el que se dedica a ver todo esto de la transparencia y lo demás, revisar si no afecta a terceras personas o que sean datos que perjudiquen a otras, ¿no? Ok, de acuerdo. Porque en esta carrera creo, así como en otras, pero creo que en historia es una de las que más van a la hemeroteca, a la cineteca, porque también el cine, ¿no? Como complemento en la enseñanza, sobre todo de la historia, de estos archivos, creo que es lo más significativo. Sí leer, pero a veces porque no te avientas un documental o grabaciones de algo histórico. Tú nos hablas de esta parte de la historia contemporánea, de la historia de la televisión en México. Y qué padre porque la historia generalmente es vista como aburrida, como lo mencioné al inicio. Y no lo digo yo, sino por los alumnos. Siempre les pregunto, a ver, ¿a quién le gusta la historia? Son pocos, ¿no? Sí. Y generalmente, y ahorita voy con esto en la parte de la docencia, quiero o supongo que en muchas ocasiones la historia está malentendida por los propios alumnos, ya que desde la educación básica no hay una didáctica adecuada y aparte lo que veo es que nos la separan, ¿no? Pensamos en dos universos distintos porque es historia de México, historia universal, entonces te llenan de fechas y de nombres en historia de México y luego historia universal, entonces piensan que son dos universos. A ver, cuéntanos un poco de eso. Pues es que es igual, ¿no? Siempre lo decimos como historiadores, siempre debes de partir de lo general a lo particular. Entonces, como lo mencionas, yo siempre odié esto de que memorízate las fechas, que era lo que siempre te decían en la primaria.
fechas, personajes, lugares. Memorízatelos porque va a venir en el examen. Y yo me volteaba a ver la cara de mis compañeros como que, ay, este profesor otra vez. O realízame un cuestionario y te dictaban como 30 preguntas y resuélvelos. Pero nunca te mencionan la relación que tiene que ver un suceso con otro. Y se ve muchísimo en el siglo XX, no digo que en otras etapas no se vea, pero en el caso del siglo XX, pues te dicen, ¿no? Tienen que englobar política, economía, la sociedad, la cultura, cosa que tú nunca se te pasa por la mente y dices, no, es que si es económico no va a afectar a nadie más, más que a esta rama. Entonces, yo creo que eso es lo que un maestro desde la docencia te tiene que demostrar, ¿no? Que la historia engloba todo, ya sea de lo universal, pues también lo mismo, aunque no le afecta a México, pero pues en México estaban pasando otras cosas que a lo mejor no permitieron que se extendiera o permitieran voltear a ver a otros países, ¿no? Que se ve en el caso de, por ejemplo, durante una revolución mexicana, qué estaba pasando en Europa. O durante la Guerra Civil Española, qué pasó para que México aceptara a toda esta gente para que pudieran desarrollarse aquí, ¿no? Y que lo interesante que fue para mí es que muchos de ellos fueron profesores de la misma facultad y de otros lados de la universidad, ¿no? Y a la fecha, por ejemplo, yo tuve una profesora que, pues su familia provenía de España, vino acá al exilio y realizó unos trabajos excelentes. Entonces, eso es lo que muchas veces no te mencionan. ¿Por qué ver por un lado historia de México y historia universal y no juntarlas, ¿no? En un momento dado. Y aquí abordamos un poco de la riqueza cultural en México, ¿no? Exacto. O sea, es algo que a veces en la licenciatura no comprendemos, o cuando vamos a ejercer nuestro pase reglamentado, quienes estén interesados en elegir historia, partimos de ahí. México tiene una vasta riqueza cultural en la que de manera física tú puedes ahí constatar lo que se está leyendo. ¿Cómo te titulas, Pamela? Pues yo me titulé por tesina. Okay. Empecé primero, fue como que el sufrimiento de todo esto de la tesis, porque yo quería saber más sobre la censura en la televisión en México, pero pues no me daban las fuentes, no me daban los archivos, era como que pues es que todavía no está listo, el archivo puede que se tarde 1 o 2 años o más. Está censurado, hablar de la censura. Exactamente, entonces fue como que cambiar muchas cosas y hasta que mi asesor de tesis me dijo, ¿sabes qué? Tienes material que te sirve, ¿por qué no haces un conflicto o desarrollas el conflicto entre concesionarios de la televisión y el presidente Echeverría, que no se ha hablado mucho? Entonces fue como que, pues sí, me convence, y pues yo cuando me dijo que no se hablaba mucho, pues fue así como que en serio, o sea, busqué varios libros y en efecto no te lo mencionan, entonces dije, de aquí soy, y empecé a desarrollar el tema, y aunque había veces en que te la pasas escribiendo, pues hay un momento que tienes ese agotamiento, como que hay algo que empiezas otra vez a releer y dices, ya sé que puedo escribir, o qué más puedo anotar, y a lo mejor no es el gran avance ni el gran descubrimiento, pero es una pequeña aportación que le puede servir a alguien más, ¿no? Claro. Y sobre todo, en este sentido, el comprender el papel que juegan los medios de comunicación masiva, ¿no? Y ahí, por lo que decías al inicio, cómo se relaciona todo en este conflicto de Palestina e Israel, pues hay que irnos para atrás para comprender. Y sobre todo que otra de las decisiones o por las que elegí el tema fue que, bueno, en la materia o en la carrera te hacen dar un momento a otro prácticas, que es venir a diferentes planteles a dar una clase muestra. El profesor que acepta esa clase muestra te evalúa, y ya la profesora de la materia, que es enseñanza de la historia, te dice, bueno, pues te falta mejorar en ciertas áreas, de ahí en fuera pues puedes estar bien o puedes estar mal. Y yo había elegido el tema de la televisión para darles a estos alumnos. Elegí aquí, por obvias razones, dar la clase, y la profesora también ya la conocía porque fue mi profesora de Historia de México. Y cuando di la clase y la terminé, muchos alumnos me dijeron, es que nadie nos habla del tema de la censura en la historia, nadie nos habla de la historia de la televisión, ¿por qué no hacen una materia o un plan de estudios donde tengan que ver esta parte de la historia? Y para mí fue como que salí de dar clases y dije, perfecto, ya sé a dónde voy y a dónde me voy a dirigir, ¿no? Que es este tema y más aparte la docencia. Me acordé de una entrevista que le hicieron al Tigre Azcárraga, ¿no? Que hace televisión para jodidos.
porque hace televisión para jodidos. Y a más adelante quiero hacerte así varias preguntas así muy dirigidas para que vean lo interesante que puede ser la historia, ¿no? Porque a veces se nos hace aburrida, o a muchos alumnos, porque te hacen memorizar. Pero no, la historia puede ser muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinas de Porfirio Díaz? Es de cuestión de perspectivas, ¿no? No es lo mismo que me va a decir un economista lo que me va a decir un sociólogo. Entonces, antes de eso, ¿cómo es una clase de Pamela Terrones de historia? Pues a mí me gusta que los alumnos, o al entrar decirles, bueno, hoy se va a hablar de este tema. Empiezo también a hacer como una recapitulación de la clase anterior. Ya cuando digo, bueno, pues en relación a este tema vamos a ver esto, empiezo a explicar. Siempre he sido de los que, a mí me educaron de decir, ¿tienes dudas? Dilo, no te quedes callado. Y siempre estoy, dudas, no, comentarios, no, seguros, sí, seguros, sí. Y ahí va la pregunta. Sí, y luego como broma les digo, entonces ya les puedo hacer un examen. No, bueno, entonces sí tienen dudas. Sigo desarrollando la clase y yo creo que algo de lo que te enseñan aquí también, tanto en CCH como en la facultad, que a mí me enseñaron, es debatir. Me acuerdo que habían profesores que te decían, no, el profesor siempre va a tener la verdad absoluta, se puede equivocar, entonces si tú quieres corregirlo, pues adelante, por algo te lo está diciendo el maestro. Y es algo que también les digo a mis alumnos, pueden comentar, pueden debatir, y sí es cuando algunos empiezan a sacar el tema, empiezan a comentar, empiezan a decirme, es que yo no estoy de acuerdo con esto, yo pienso que pudo haber sido así. Le digo, es que es lo que quiero que hagan, ¿no? Hubo una vez una clase que empezaron a debatir ellos y yo me quedé en el escritorio sentada, así como que, pues sigan, no hay ningún problema. ¿Se están agarrando sabroso aquí? Sí, y todavía se me quedó viendo y dice, no, maestra, es que usted está dando la clase y nosotros aquí. Luego, no, es que es lo que yo quería, o a ese punto quería llegar con ustedes, por eso lo hice. Y todavía le dije, yo los provoqué para que hicieran este debate. Y se me quedaron viendo así como que, ¿en serio? O sea, ¿usted diciéndonos esto? Digo, sí. ¿No? Quiero que lo debatan y ya para finalizar, termino la clase y digo, bueno, ¿a qué conclusión llegan ustedes? Porque mi conclusión es esta. ¿Se puede debatir? Sí. La podemos comentar dentro y fuera del salón, adelante, siempre y cuando pues también sea con respeto y que ustedes toleren los argumentos que te digan los demás. Entonces es lo que me gusta, llegar a esa parte, que los alumnos lo vean desde su presente y entiendan muchas cosas, ¿no? Claro. El saber hacer, ¿no? Exactamente. Parte de lo que es el colegio. ¿Cómo es, Pamela? ¿Te han llegado a hacer comentarios de que, ay, Pamela, otra vez tú? Por ejemplo, en las reuniones familiares o en los amigos. Seguramente te ha pasado. Si yo estoy acá con mi amigo Brandon, ¿no? Estamos platicando. No somos historiadores, pero te digo, no, es que mira, es que Porfirio Díaz, o es que Antonio López de Santana, y tú por acá riéndote, ay, no sabe lo que dice. ¿Te ha pasado? Sí, y yo creo que a la mayor parte de historiadores. Pues en mi familia uno de los problemas que tuve también fue, por un lado, mi mamá, ese rechazo de estudiar historia. Todavía me acuerdo que el primer año de la carrera como que, pues si quieres cámbiate derecho. O sea, es lo mismo, pero pues ganan mejor. Sí. Y pues mi familia nunca ha sido de hablar de estos temas de historia. Tuve una tía que luego me sacaba ciertos temas y empezaba yo. Y se quedaba callada y se me quedaba viendo. Yo creo que estoy hablando de más. Me dijo, no, adelante, me encanta cómo hablas, me encanta tu carrera. Y por el otro lado, amigos que no estudian la carrera, cuando empiezas a hablar se te quedan viendo como que, ay, no, bueno, vas a empezar otra vez. O, por ejemplo, si leo un libro o algo y digo, es que está mal aquí, o sea, esto, ¿por qué lo tienen que decir? Dice, ay, o sea, ya vas a empezar, ¿no? Y lo típico es, ¿y por qué no haces tu libro? Habla con la editorial, habla con el autor. Y ya como que a veces te quedas callado como que, bueno, creo que no tengo que decir nada. Y otras veces te empiezas a reír, ¿no? Por cómo te empiezan a decir todo esto. Y pero, es ahí cuando sabes el valor de la historia. Exactamente. ¿No? O hablar de política. También, pero siempre como que me pongo en un punto neutro y nunca falta el que me dice, no, es que tú debes de estar de acuerdo por esto, esto y esto. O qué te dice la historia de este tema.
Entonces ya es como que hablan de un hecho histórico y siempre voltean a ver al historiador, ¿no? Como que tú cuéntanos más, ¿no? Y a lo mejor hay un momento en donde dices, oye, no todo para mí es hablar de historia. No me despierto en la mañana y digo, hoy voy a hablar de historia, ni en la tarde ni en la noche, ¿no? ¿Qué es lo que luego piensan, no? Exacto. Entonces, en la familia de mi mamá la mayor parte son médicos, abogados, contadores, dentistas. Y digo, bueno, ¿por qué no le preguntan a un médico cuando están hablando de medicina? Así como que, a ver, tu médico, dinos más. ¿Y por qué conmigo, que soy historiadora, cualquier hecho, pues tú lo sabes, tú debes de decirnos, ¿no? Pues es como que ahorita no quiero hablar de historia, me gusta, pero no es para tanto, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, pero tal partido robó más, ¿no? Y Sí, empiezan. Siempre me dicen, pues es que tú ya sabes cuál partido, ¿no? Y tú así de, pues sí, pero ahorita no quiero hablar de historia, vamos a cambiar el tema. Claro. ¿No? Hay más cosas de las que se pueden hablar. Vamos para allá. Terminas la licenciatura, haces tu tesina. ¿Cómo has recibido este trabajo de historia de la televisión en México? Pues corrí con mucha suerte de tener maestros en el sínodo, 2 que ya me conocían, fui su alumna, uno de ellos siempre se peleó conmigo, como que, ¿por qué no me elegiste como asesor? Si yo ya sé que me gusta tu tema y tú ya lo sabías. Este profesor ya falleció. Y otros 2 sinodales que uno igual no lo conocía hasta que leyó mi trabajo, y la primera vez que me reuní con él para comentar, nos tardamos creo que 1 hora, hora y media, porque me decía, es que puedo sacar varias cosas de tu tema. Y me encantó tu trabajo, y una de las sinodales que pues sí fue muy exigente en cuanto a argumentos, detalles y todo esto. Sí, ese día que me reuní con ella terminé ya casi así llorando porque dije, no sirve mi trabajo, ¿no? A repetir todo o empezar. Y sobre todo porque decía mi asesor, ¿qué va a decir de mi asesor? Sí. ¿No? Y me puse a llorar hasta que mi asesor habló conmigo, me dijo, a ver, cálmate, tranquila, es como tu bienvenida al área profesional, ¿no? Ya con el paso del tiempo, ya esta profesora también me dijo, me gusta tu tema y yo sé por qué te exijo, porque eres buena en algo y puedes sacar más de lo que estás haciendo. Entonces dije, bueno, entonces esas lágrimas fue por otra cosa. Pero la mayor parte de mis sinodales sí me dijeron, no, es un tema del cual falta hablar, y es lo que te recalcan también los profesores en la facultad. Todos los alumnos se van al mismo tema. Si López Austin hizo este tema, pues va a haber otro alumno que se base al trabajo de López Austin. Y no proponen nada nuevo. Entonces, debe de haber nuevas propuestas dentro de la historia, y sobre todo que demuestren que la historia pues tiene una utilidad. Y uno de tus trabajos es esto, ¿no? Tú estás haciendo historia de la televisión, entonces es algo de lo que casi nadie habla y de lo que tú estás haciendo. Y eso fue para mí la motivación de seguir adelante. Para no dejar ese trabajo. Exactamente. Porque y me gusta preguntarle siempre tu forma de titulación, porque a veces la tesis se hace muy larga o muy extensa, o lo dejamos al último y terminan no haciendo tesis, vamos a hacer diplomado, vamos a hacer experiencia, titulamos por experiencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo te sirvió la tesis para tu vida profesional? O tesina, mejor dicho. Pues en lo profesional, el tratar de ir a archivos y saber de qué estoy hablando. En el área de docencia, pues tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en CCH Sur con esta profesora de la facultad. Di el tema así de historia de la televisión en México, y de ahí dije, bueno, se puede hacer una propuesta didáctica para esta área, ¿no? De historia, y puede funcionar el tema de la televisión, que es lo que muchos alumnos me estuvieron peleando desde que hice mi práctica profesional. Cuando di la clase en Sur me dijeron, es que nadie nos dice nada de historia de la televisión. Y nos dio la clase y entendimos varias cosas. Todavía me acuerdo que una de las alumnas dijo, es que yo todavía le pregunté a mis papás y a mis abuelos, y me empezaron a contar una de cosas a través de los programas de televisión que yo no sabía. Entonces fue donde ves esta importancia de tu tema, ¿no? Como investigador. Claro, y el impacto, ¿no? Que tiene en la parte social. Y es el impacto que tiene la historia por eso, como decías, para entender nuestro contexto, para entender bien el por qué estamos aquí y ahora y las decisiones que hay que tomar. ¿Cuál es tu primer acercamiento a la parte laboral ya remunerada y por qué? Fue en un proyecto en el Museo Interactivo de Economía. Yo estaba en todo este proceso de titulación, entonces empecé a tocar puertas. Dije, bueno, en lo que estoy haciendo mi tesina, estoy en este proceso, puedo buscar algo afuera.
De un momento a otro, no me acuerdo en qué momento dejé mis papeles en ese museo, me marcan y me dicen es que necesitamos una historiadora porque necesitamos ver el área de difusión en ciertas áreas del museo. Y ahí fue donde me pagaron, el proyecto duró como 3, 4 meses, pero en ese lapso pues aprendí, ¿no?, a tener contacto con la gente, ver cómo salían algunos alumnos, niños chiquitos del museo, y que te decían, bueno, es que esta sala del museo no llama la atención, ni siquiera sé para qué está ahí. Y esa información de las encuestas se transmitía al área de difusión y pues ya ellos se iban analizando. Y me sirvió porque ya para mi siguiente proyecto, que fue en el Archivo General de la Nación, me decían, pero pues vienes del MIDE, entonces ya sabes también qué significa la difusión en un archivo. Que en este caso no me tocó, yo iba más en el área de investigación, en el área de revisión de documentos, pero pues ya tenía un antecedente, ¿no?, que era este museo. ¿Es difícil para un historiador o una historiadora encontrar trabajo al egresar? Sí, no, es que yo creo que también depende de cómo te desarrolles tú en lo profesional. En mi caso, sí hubo un lapso en donde se me dificultó. Cuando terminé mi trabajo en el AGN, que, coincidió con todo esto de la pandemia, pues fue muy difícil, porque te decían, no es que para historiadores no hay vacantes, o para maestros solamente, pero es que necesitamos tu título. Y no tienes tu título, ¿cómo vas a ejercer tu carrera si me lo están pidiendo? Sí. Y pues tú te quedas así de, bueno, tengo las habilidades y no me dejas demostrar estas habilidades. Entonces, tengo compañeros que fue muy fácil encontrar un trabajo luego, otros que a la fecha les siguen costando trabajo y otros que dicen, bueno, es que yo no me dedico a lo que yo estudié, estoy en otra área y no me gusta, porque yo estudié historia. Entonces, depende mucho de cómo busques y hacia dónde vayas tú. Por ejemplo, para los que están por decidir y están interesados en estudiar historia, ¿cuál sería el campo laboral? ¿Cuáles son las opciones hoy por hoy en México para trabajar como historiadora o historiador? Pues lo primero que te dicen es el área de docencia. Siempre te lo dicen y a lo mejor a mí nunca me gustaba porque me decían, eres historiadora, vas a ser maestra, y tú así de... Pero no nada más eso, ¿no? Hay más cosas. Entonces, está el área de docencia, el área de investigación. Muchos de los profesores de la facultad están en estos institutos, no solo de la UNAM, sino en otros institutos fuera, como el Instituto Mora. Está el área de difusión, que es el trabajo en museos, el trabajo en editoriales, que es sumamente importante que esté un historiador, y sobre todo cuando sacan todo este contenido de historia. Son las áreas de conocimiento donde nos desarrollamos más. Y otra área que también nos habla mucho es el crear nuevos proyectos de difusión, cosa que algunos de mis compañeros de la facultad están empezando a hacer y les está funcionando. Hay otros compañeros que trabajan en revistas, en periódicos, y cada semana sale su columna, ¿no?, sobre tal tema a partir de una visión histórica. Ahí lo están ejerciendo de esa manera. Exactamente. ¿Cómo ves el futuro de la carrera de historia? Pues yo creo que más allá de verlo mal es buscar una manera de que siga habiendo esa relevancia, ¿no? El demostrar el por qué la historia es importante en la sociedad, y yo creo que se empieza desde las aulas, ¿no? Y lo estoy viendo como docente, lo vi como alumna. Entonces, si no tienes a alguien que te enseñe una historia que te llame la atención y que te haga entender el por qué debes de entenderla, pues en un futuro pues todos van a decir, yo para qué quiero estudiar historia. Sí. Cosa que luego escucho y más cuando veo alumnos aquí, dices, es que la historia a mí para qué me sirve. Y es como voltearlo a ver así como que a ver. La avientas, se la botella. No así, pero... ¿Pero lo piensas? No lo pienso. Pero se los digo mucho más cuando entran a las carreras. Algo que me pasó también a mí aquí es que yo tenía una amiga que me dijo, y es que voy a elegir medicina y no voy a ver historia. Y yo así de, claro. Pero pues yo también en esa etapa decía, pues yo voy a elegir historia y no voy a ver matemáticas. Fue lo gracioso. Y cuando entramos las dos a la carrera, al mes o 2 meses nos vimos ahí en Ciudad Universitaria y ella me dijo, ¿sabes qué? Ya entendí por qué debo de entender la historia, porque yo llevo historia de la medicina. Y me empecé a reír y dije, ¿pero que la historia no sirve para qué? Y se me quedó viendo de, ándale.
Y pues en mi caso hay en algunas áreas de la historia donde debes de llevar conocimientos de estadística para analizar el comportamiento de ciertos sectores o ciertos actores. Y dije, ya sé para qué me sirven las matemáticas, ¿no? Sí. Entonces, pues siempre lo he dicho, la historia te va a servir para todo. Tú tienes una historia, ¿no? Tú has tenido procesos en tu vida que han sido fuertes y que te han hecho cambiar como persona. Entonces, pues ahí está tu importancia de la historia, ¿no? ¿Qué es lo más difícil, ya en la parte de docencia, de trabajar con estas nuevas generaciones? Historia, obviamente. Pues yo creo que llamarles la atención, porque hay un momento en donde ves a los grupos así como que, ya. Historia. Y cuando entré a Prepa 5, pues yo entré desde cero. No sabía ni quiénes eran mis alumnos, ni cómo eran. Sabían que eran alumnos de nuevo ingreso también. Y cuando entré, uno de ellos me dijo, es que si va a ser como mis maestros que me va a enseñar a ayudar a memorizar y todo eso, entonces ya me lo sé. Y le dije, no, ¿por qué piensas eso? O sea, debes de buscar algo que te llame la atención en la historia. Y por el momento me ha pasado ahorita 2 veces que tengo 2 alumnos que o me mandan correo o terminando la clase me dicen, maestra, me encantó su clase, siga así. Porque ya entendí la importancia de entender, por ejemplo, Palestina, ya entendí el por qué sucede todo esto. Y me llama la atención, entonces recomiéndeme algunos libros. Y cuando me lo dijeron la primera vez, yo dije, o es broma o es en serio. Y me lo volvieron a repetir, maestra, ya me buscó estos libros de este tema porque en serio quiero saber más del tema, ¿no? Y ahí me pongo a buscar y todo, y les digo, bueno, busca este libro, léelo, y si te llama la atención, dime. Que es lo que a mí me agrada, y digo, con un alumno que me diga, me encantó su clase, yo sé que puedo mejorarla y hacerla muchísimo mejor, no quedarme nada más en donde estoy, sino ir a más. Claro. ¿Cómo definirías la historia en 3 palabras? Ay, puede ser divertida, analítica y reflexiva. ¿De qué manera, para mí ahorita que nos están viendo, los chicos que están por ejercer su paz y están interesados en la historia, ejerces tu profesión en la didáctica? Una, buscando libros de enseñanza de... yo creo que yo siempre lo he dicho, no nada más en historia, sino en todas las carreras, hay un lapso en donde te relacionas con otras disciplinas. En este caso te relacionas muchísimo con la pedagogía, y sobre todo por los métodos de enseñanza. Entonces, también el entender el plan de estudios. Un ejemplo, no es lo mismo el plan de estudios que tienen en la Nacional Preparatoria, que aquí en CCH es sumamente diferente, pero debes de comprender el plan de estudios para de ahí ya planear tus clases y sobre todo buscar una forma que ellos entiendan a través de este modelo educativo. Entonces yo creo que sería eso. Y en la parte profesional, sea no la docencia, sea otro ámbito, como en un museo, como una institución, ¿cuánto percibe un historiador a un historiador en promedio como recién egresado? Pues hay unos que sí son como 6,000 pesos al mes, y eso porque dicen, yo es que eres egresado y todavía no te titulas, y pues ahí va incrementando, ¿no? Dependiendo, si tienes la licenciatura y vas creciendo y vas haciendo una maestría y un doctorado, pues va incrementando, ¿no? Sí. ¿Qué les recomiendas a los chavos si eligen historia desde el momento en que pisan la facultad? ¿Qué hacer? ¿Cursos, idiomas? ¿Qué hay que hacer para que no les ganen las carreras al final? Pues, en primer lugar, buscar un idioma. Tanto la facultad como en el ENALT también te ofrecen estos cursos de comprensión de lectura o aprender el idioma como tal. 2, acercarse mucho a los profesores porque ellos muchas veces te asesoran. Cuando estás en este lapso de titulación o para elegir el servicio social, siempre te dicen, bueno, a ti de toda esta rama del historiador, ¿qué te gusta a ti? Si te gusta la docencia, bueno, puedes dedicarte a esto. Archivos, bueno, te recomiendo este archivo, está tal doctor llevando este proyecto, pues adelante. O dentro de la facultad también realizan luego proyectos que se llaman proyectos PAPI, y el propio maestro te invita, ¿no? Se va a hacer un tema, entonces estás cordialmente bienvenido. Si quieres investigar o avanzar un poquito más, adelante. Y el otro que también tus compañeros, ¿no?
De compañeros pasan a ser amigos que te guían o que también te acompañan en este proyecto de tu carrera. Y lloran juntos, ríen juntos y todo juntos, pero eso sí, van adelante, ¿no? Y te impulsan también a mejorar. Muy bien. La parte histórica, ya nos contaste la docencia como estudiante, pero vamos un poco más, ¿es tu hobby la carrera? ¿Es tu hobby la historia? ¿Es tu pasión la historia? Sí, demasiado. El leer libros históricos y todo eso siempre me apasiona. ¿Qué libros nos recomiendas? Para los que van entrando a historia y es lo primerito que te ponen a leer, es Introducción a la Historia de Mar Bloch. Empiezan con los clásicos desde Grecia, que es Heródoto, los 9 libros de la historia, la Guerra del Peloponeso, Tito Livio, San Agustín, porque te van enseñando cómo se construye todo esto de la historia. Okay. Entonces, acercarse a ellos te sirve también. Muy bien. ¿Películas recomendadas? Ay. Claro, puede ser dependiendo del momento, ¿no?, que quieras analizar. Pero, por ejemplo, en el aspecto histórico, ¿qué película es tu favorita? ¿Y por qué? Ahí hay un debate porque yo creo que también como historiador es algo de lo que odia toda la gente que conoces, que te dicen, salió una película sobre, por ejemplo, ahorita Napoleón. Y muchos te dicen, vamos a verla. Y empiezas tú así a analizarla eso no es y cierto. Sales y tú dices, es que eso no es cierto. Ajá. Y lo primero que te dicen así de, ya vas a empezar. Entonces, yo creo que para mí una así favorita no tengo, pero a lo mejor, no sé, si quieres conocer un poco del contexto de la historia de México, cómo era la vida cotidiana en la historia de México, puedes recurrir a esas películas viejísimas de los años 40, 50. Lo típico que te dicen del 68, hay muchísimo documental y muchísimas películas. Y pues esas te pueden servir. Si te llama la atención una cierta época, pues hay algunas películas que no son ciertas. Por ejemplo, tenía un maestro que me decía en Historia de Grecia, no vean la película 300, es lo peor que pueden ver como historiadores. Y pues nosotros así de, pues es película, ¿no? ¿Qué tiene? Con su armadura, ¿no? Exacto, ¿no? Y te dicen, es que no es cierto como están ahí. Y te lo decía con un coraje que tú hasta te quedabas así en el banco, así de, sí, tiene razón. ¿No? Entonces, no soy así como que para recomendar películas, porque siempre va a haber un historiador que te diga, eso no va. Sí. Y está muy mal, ¿no? Y siempre te lo decían los maestros, nunca vean esta película porque es pésima, o a lo mejor sí véanla por si quieren entender un contexto, ¿no? Cosa que yo también busco con mis alumnos, buscar referencias de películas o series. Y lo curioso es que cuando les menciono tal película, sí, entonces ya entendí por qué pasó esto, o cómo estaba todo esto, ¿no? Claro. ¿Cuáles son tus planes a mediano y a largo plazo, Pamela? Lo primero es seguirme desarrollando en la docencia, que es algo que me apasiona. También no descuidar este lado como historiador. Estudiar una maestría que complemente ambas áreas y pues aportarle algo a mis alumnos, ¿no? Muchos te dicen, es que tú quieres obtener los premios, los reconocimientos. No me interesa un reconocimiento, me interesa que todas estas generaciones que están saliendo y que están por salir de un bachillerato entiendan el por qué es importante la historia, y aunque no se dediquen a la historia, no busco que todos sean historiadores, pero que sí tengan una base, ¿no? Que sepan o entiendan un contexto. ¿Hay tabús en la carrera? Cosas que creen de la historia, así como de la medicina, pero bueno, de la historia, que nos desmientas aquí. Pues lo primero que te dicen es lo que te dicen todos, es que vas a estudiar historia, te vas a morir de hambre. Siempre, siempre, siempre. Y pues se rompe esto porque pues ves que hay muchas áreas de oportunidades. Simplemente es que tú sepas cómo buscarlo y cómo llegar a estas áreas de oportunidades. 2, que siempre te dicen, ¿en historia a poco sí existe una carrera, no? Y yo me acuerdo que cuando se los dije a mis papás, mi mamá fue como que, ¿y si existe historia? O que yo sepa, no. Y luego me decían, no, tú me estás mintiendo. Y yo, no, es que sí existe la carrera. ¿Qué otro tabú? Que siempre vas a decir, eres historiador, entonces vas a ser el típico que todo el tiempo está leyendo y que no tengas tiempo para salir con tus amigos ni a otros lugares. No, eso es mentira, ¿no? Debes de saber aprender a dividir lo profesional y lo personal.
si tienes un tiempo libre, adelante, pero no es estar todo el santo día en una biblioteca o en un centro de investigación. Yo creo que son los típicos que te dije. Creo que el más claro ejemplo, ¿no? De eso de... Sí, lo he escuchado, ¿no? Tengo un amigo que estudia historia. Te vas a morir de hambre. No, pero aquí está con vida. No Sí, se ha muerto. sí, exacto. Y es lo que siempre te dicen. Y sobre todo tu familia, ¿no? Claro. Que en mi caso yo tuve como esta división de los que me dijeron, qué bonita carrera, que fueron dos personas. Uno, mi abuelo materno, que cuando le dije como que se quedó callado. Y ese día como que mi mamá volteó así como que te va a regañar. Y yo, no creo, ¿no? Y me dijo, qué bonita carrera. Y me empezó a contar toda su vida. Mi bisabuelo, que era su papá, por ejemplo, fue militar durante la época de la Revolución Mexicana. Y me decía, ¿sí te acuerdas cuando te decía de chiquita que mi papá estuvo al lado de Zapata y todo? Y yo, sí. Y por eso también elegí la carrera. Otra de mis tías que también fue la que me impulsó demasiado en la carrera y me decía, es que vas muy bien, yo quisiera estudiar la carrera que tú estás haciendo. Y pues el resto de mi familia que me decían, ¿y de qué vas a trabajar después de esto? Ya sé, como maestra, ¿no? Y en un principio era como que, ¿por qué todos con esa misma idea? Y en efecto dije, bueno, es que hay historiadores que les gusta la docencia y hay otros que dicen, no, a mí ponme enfrente de un grupo de niños y yo, o una de dos, voy a enojarme o no sé qué vaya a hacer, ¿no? Ahorita lo que dijiste, aviento la botella. Entonces, pues te das cuenta que la docencia no es para todos, ¿no? Hay en los que en realidad les apasiona todo esto y hay otros que dicen, no, yo prefiero irme a un museo o a un instituto de investigación y con eso soy feliz, ¿no? Sí. Para ir cerrando, Pame, ¿qué es lo que no te dijeron y te hubiese gustado escuchar al momento de, bueno, en esta trayectoria como historiadora? Uno, que lo vuelvo a repetir, que no tienes que competir con todos tus compañeros por ver quién sabe más o quién sabe menos. Eres tú nada más en la carrera. Vas a tener amigos y profesores que te apoyen, pero no están para competir. Dos, que hay... ¿Qué les recomiendas a los cesacheros y cesacheras que están escuchándonos, que nos están viendo, que les interesa o no están todavía, están entre una y otra en esa historia? ¿Qué les recomiendas? Uno, irse a lo que les apasione. Voy a decir algo que me dijo una profesora de aquí, de Vallejo, y es que el tener una carrera es como si te casaras con una... Bueno, eso de casarse todavía no, pero es para toda la vida, ¿no? Tienes tu profesión hasta que mueres. Entonces, si no te gusta algo, pues no es para ti. Es lo que te llame la atención, lo que te apasione, y así aunque pasen años o lo que tú quieras, pues sigas diciendo, me gusta lo que estoy haciendo. ¿Qué significó para ti, y más allá del conocimiento adquirido, en lo personal y en lo humano, el Colegio de Ciencias y Humanidades? Muchas cosas. En primer lugar, el tener una mente sumamente abierta, el que puedas conocer a más personas que enriquezcan tu vida de forma profesional y personal. Y otra es que pues también tú vas haciendo enlaces que a la fecha, ¿no? Te lo repito, tengo amigos que son de aquí y les sigo hablando y a lo mejor no nos vemos mucho porque cada quien tiene sus vidas, pero como si nada, ¿no? Y son amigos que te pueden durar toda la vida. Ok. Pame, la Pamelita, neolítica, paleolítica, medieval, renacentista, contemporánea, que vive en ti, estaría orgullosa de la adulta que es hoy actualmente, ¿y por qué? Sí, porque en ocasiones, aunque la gente me hubiera dicho no lo vas a lograr, lo logré. En este caso, el entrar a dar clases en prepa y regresar a mi alma mater como profesora, pues eran los que me decían, no lo vas a lograr, ¿no? Y decían, no, yo sí puedo, y es en donde me sentiría orgullosa, ¿no? El romper con estos paradigmas y seguir creciendo. Muy bien. Pues nunca te olvides de esa paga, porque si perdemos el rumbo de nuestro niño interior, estamos seguros que perdemos nuestras pasiones, ¿no? Sí, y gustos. Claro. Pues chicos, chicas que nos están viendo en este episodio de CCHeros como tú, en la licenciatura de Historia, pues esperamos que les ayude en algo, o por lo menos les hayamos creado más dudas, ¿no? Si tienen preguntas, vamos a seguir en contacto con Pame. Si tienen preguntas, háganoslas saber aquí en los comentarios. Ahí pregunten, se las hacemos llegar a Pame, o seguramente ya nos va a seguir.
Y sobre todo va a dar seguimiento a esta entrevista en cuanto se suba ahí a nuestra lista en YouTube y también en Spotify. Entonces, pregunten ahí en los comentarios, agreguen su pregunta, se las hacemos llegar a Pame o Pame nos va a apoyar ahí en contestar para que ustedes elijan de manera certera en qué consiste más bien la elección de carrera, ¿no? Que muchos ya están por ejercerlo, quienes están en quinto, los que están en primero, bueno, el tiempo vuela, ¿no? Entonces, sí, claro. El propósito, como lo hemos hablado, pues es que aquí ustedes tengan un panorama más extenso. Ya vimos que es algo erróneo esto que nos dicen que te vas a morir de hambre si estudias, en este caso historia, aquí está, ¿no? Tal vez no hemos comido porque ya nos pasamos un poco de tiempo, bueno, pero no nos hemos muerto de hambre, seguimos con vida. Exacto. Y es algo que decían de comunicación, ¿no? Un servidor estudió comunicación y dice, chin, es de las de más alta demanda y aquí estamos dando lata a los SHeros, ¿no? Bueno, pues, Pame, muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Quieres despedirte? Que sigan sus sueños, sigan sus metas y no hay imposibles. Y menos para un CSHero. Exactamente. Y una CSHera. Tienen las bases que nos da el Colegio de Ciencias y Humanidades. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, a la gente que nos va a ver y que nos siga viendo. Y exacto. Pues bueno. Lo mismo que en otros capítulos, mándenos sus recomendaciones si tienen algún profesionista que ha estado o que fue parte de la comunidad para entrevistarlo. Recuerden que vamos a seguir subiendo estos capítulos de CSHeros como tú en las áreas de medicina, las áreas físico-químicas, en todas. El propósito es abarcar la mayor cantidad de áreas. Dale aquí a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de las novedades de CSHeros como tú. Síguenos en Spotify, descarga también los programas, escúchalos camino a casa, escúchalos camino al plantel para que conozcas cada perspectiva de nuestros egresados y de nuestras egresadas. Pues muchísimas gracias. Esto es y será CSHeros como tú. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy su servidor Josué Bonilla y recuerda, somos comunidad. Hasta la próxima.